Desafortunadamente tenemos que hacer esto. Vamos a dedicar nuestra clase al rabino Eli Schlanger, al rabino Jacob Levitan y a todos los demás que fueron asesinados. Santificar el nombre de Dios, celebrar la grandeza de Dios y los milagros que realizó para el pueblo judío. Voy a hacer algunos comentarios porque siento que es necesario hacerlo. Es muy importante que tengamos una perspectiva más amplia de todo lo que sucede en el mundo que solo observar lo que vemos que ocurre. Y esto es, de hecho, el camino. Ya sabes, el rabino Schlanger mismo lo expresó. Si acaso viste un par de videos de él hablando antes de nuestra Shoshana, antes del año pasado, antes de Hanukkah del año pasado, solo haciéndonos un video para su comunidad, y puedes ver y escucharás esto, ya sabes, siempre escucharás esto de los rabinos de Chabad. Siempre hay un panorama mucho más grande que se está desarrollando que lo inmediato que vemos, y eso es lo que llamamos contexto. Y aunque el contexto no hace que ciertas experiencias sean mejores, sí las pone en perspectiva. Y solo podemos avanzar si las ponemos en perspectiva. Si no las ponemos en perspectiva, nos cerraremos ante ciertos eventos, como lo que acaba de pasar ayer. Entonces, por un lado, lo que pasó es inaceptable. No solo es inaceptable a nivel humano, pero diríamos incluso a Hashem, que no aceptamos por cualquier razón o propósito que estas cosas estén sucediendo. No las aceptamos, no las aceptamos. Cuando digo aceptarlas, me refiero a que protestamos porque estas cosas siguen sucediendo y Mashiach todavía no ha venido. Al mismo tiempo, nos apoyamos en una base de fe de que todo lo que sucede es por diseño divino, por razones que están más allá de nuestro entendimiento por parte del Dios infinito. Por dolorosas que sean, y que seguimos adelante con nuestras responsabilidades y con la razón misma por la que Dios nos puso en este mundo. Y tenemos que ser aún más firmes en eso, sabiendo que mientras más nos acerquemos a cumplir con lo que necesitamos cumplir, eso, más pronto, nunca volveremos a tener esas experiencias. Y por eso es un equilibrio muy difícil que tenemos que mantener. Este es un equilibrio único que tiene que ser llevado por el pueblo judío. Y como nuestro papel en este mundo, como una luz para el resto del mundo. Y ese es nuestro reto, y eso es lo que hacemos. Y así que nosotros, por un lado, nuestros corazones están llenos de dolor. Este evento en particular lo sentimos muy cercano. Desafortunadamente, al menos para mí, pero creo que para todos. ¿Saben? Puede generar muy fácilmente un miedo muy concreto y real. Y al mismo tiempo, tenemos que ser claros en que no podemos convertirnos en víctimas del miedo. Pero en realidad tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que mantenernos firmes y seguir siendo una expresión de la luz divina en este mundo. Haciéndolo, por supuesto, de la manera más segura posible. No porque la seguridad, las medidas de seguridad sean lo que nos protege, sino porque a través de las medidas de seguridad, Dios nos protege. Y tenemos que cumplir nuestra misión cada vez más pronto. Así que no podemos debilitarnos por esto, aunque ya sabes, esto definitivamente afecta nuestro ánimo. Y también, ya sabes, puede que al principio haga.
haga que alguien tenga miedo de salir a un encendido de la menorá de Hanukkah o a, ya sabes, o a cualquier otro evento público. Puede hacer que alguien tenga miedo de usar una estrella de David. Puede hacer que alguien tenga miedo de poner una mezuzá. Puede hacer que alguien tenga miedo de poner su menorá en la ventana. Debemos evitar que eso pase y ser ejemplo para nuestros amigos, porque ya sabes, a veces nos damos cuenta de que la forma en que estamos viviendo vale la pena vivir de la manera en que estamos viviendo. Si eso tiene sentido, a veces las personas están en un modo de retiro tan grande que sacrifican todo lo que representan solo para existir. ¿Cuál es el sentido de existir? Y tenemos que asegurarnos de que nuestra existencia sea muy clara para cualquiera que nos conozca sobre por qué existimos y que sigamos siendo una fuente de luz para el mundo que nos rodea. Así que esto es lo que tenemos que recordar en respuesta a los horrores que ocurrieron ayer. Y muy desafortunadamente. Y también concluiremos con una oración a Hashem para que esta sea la última vez que se pierda una vida judía y de hecho cualquier vida humana. Y que no haya más atrocidades así, ni más dolor o sufrimiento a manos del mal. Está bien, sí. Y dijiste medidas de seguridad, ¿verdad? Y dijiste que todavía vamos a lugares públicos, lo cual entiendo. Estuve aquí ayer, estuve en un parque central. Eso es lo hermoso. Sí. Pero yo estaba ahí con mis hijos y me sentía asustada. Yo estaba ahí cuando celebramos. Pero al mirar alrededor, algunos judíos de la época, y es simplemente así. En cuanto a la seguridad, me sentí bien estando ahí con mis hijos. Pero si mis hijos me dijeran que van a ir por su cuenta, no es que yo tenga control sobre nada. ¿Exclusión? Pero a veces es difícil guiar a los hijos cuando están por su cuenta, enseñarles la fe y todo eso. Pero la realidad te golpea en eventos así. Y es como, es ese lado humano, ese ego que los animales no pueden soportar. La fe y el espíritu existen. Sí, sí. Entonces, cuando dijiste seguridad, ¿a qué te referías? ¿Te referías a estudiar y tener fe? ¿Esa seguridad? No, me refería a la seguridad. Como en asegurarnos de que estén seguros, que es un entorno seguro, que tenemos la seguridad que necesitamos, que tenemos la protección que necesitamos, etc. Eso es a lo que me refería. Lo que pasa es que ahí esto va directamente al punto principal que quiero hacer. Y esa es la perspectiva que tenemos como judíos, que es muy importante para nosotros encarnar lo más posible a medida que avanzamos por la vida cada vez más profundamente. Que nada puede pasarnos, que Dios no quiera que nos pase, lo que Dios quiere que nos pase, nos pasará, sin importar lo que hagamos. Y si lo enmarcas, espero que esté bien para mí. Quiero decir, solo que estos son puntos muy delicados y sensibles. Ya sabes, sobre todo por lo que acaba de pasar. Pero también es desde aquí donde una persona de fe, este es el lugar desde el cual una persona de fe se acerca a algo así. Una tragedia es devastadora, punto. No importa si sabes el hecho de que Dios quiso esto, que Dios hizo que esto pasara, etc. No quita en absoluto y de ninguna manera a nivel emocional el dolor. Y no estoy tratando de intelectualizar esto, no estoy tratando de alejar el dolor y ni siquiera estoy insinuando eso. ¿Sabes? Esto fue algo muy cercano para mí, ¿sabes? Dos rabinos de Chabad fueron asesinados al encender una menorá. ¿Sabes? Yo me subo en Simhat Torah, para los que han estado aquí, en una escalera muy alta justo afuera en la calle, ¿verdad?
Así que me identifico con esto muy bien al mismo tiempo. Nuestras emociones nos pertenecen. Existen emociones sagradas y también del alma animal. Las emociones sagradas son el dolor ante la pérdida. Punto. Ya sea un rabino, no importa quién haya sido la persona. La pérdida de una vida inocente. Y aunque sabemos al mismo tiempo que cuando hay una pérdida de vida, eso es algo que Dios ha elegido. Sigue siendo la pérdida de una vida inocente. Eso es muy doloroso y es algo que sabemos. Así que tenemos emociones que si no las tuviéramos, habría algo mal con nosotros, ¿verdad? Emociones sagradas ante la pérdida de una vida. Al mismo tiempo sentimos que surge un miedo y eso es normal, ¿verdad? Y al mismo tiempo sabemos que por alguna razón Dios nos trajo esto, una razón desconocida. Y al mismo tiempo lo sabemos. Dios nos dice que envío mis bendiciones a través de la naturaleza, así que tenemos que hacer lo que es natural. Y la seguridad significa hacer las cosas de manera segura, dependiendo del momento y el lugar. Y el tiempo significa 2025, donde hay un movimiento yihadista global ocurriendo en todo el mundo y lugares. Ya sabes, cualquiera que sea la región en la que una persona esté, que en este momento, sabes, no creo que haya una diferencia significativa entre un lugar y otro. Así que tenemos que crear un ambiente que sea lo más seguro posible dentro de lo razonable, sin llegar a ser ridículos, porque eso podría no tener fin. Y luego tenemos que hacer lo que hace un judío, y eso es ser judíos orgullosos. Ahora, si supiéramos que hay, ya sabes, Dios no lo quiera, alguien sabe que hay hombres armados en cierta área. Caminar directamente hacia esa área como un judío orgulloso sería una tontería porque eso es caminar directamente hacia el peligro. Eso es, hay un peligro explícito y estás en peligro, lo cual Dios nos prohíbe hacer. Hay una sección en el código de la ley judía que prohíbe a una persona hacer numerosas cosas. Por ejemplo, hay una prohibición que algunos creen que ya no es un problema, pero solo para que veas, sí lo es. En el código de la ley judía dice que está prohibido que una persona beba de un vaso de agua o cualquier otra bebida que haya quedado expuesta durante la noche. ¿Por qué? Porque aunque hoy en día vivimos en ambientes mucho más protegidos y en casas que están selladas y realmente limitan que los elementos externos entren, en esos días no era así. Y tal vez un animal venenoso, algún tipo de animal venenoso o una serpiente o lo que sea, se metió en esa bebida mientras dormías y luego la bebías. Sería peligroso. Simplemente por esa razón, el código de la ley judía prohíbe a una persona caminar en aguas rápidas o caminar sobre un puente muy débil. Son diferentes ejemplos, ¿verdad? Al mismo tiempo. Cuando creamos un entorno protegido, aunque cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar, ¿verdad? Cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar si creamos un entorno seguro y se sabe que es seguro. Entonces, un judío que no sale y no es judío está dejando que el miedo lo conquiste y por eso hacemos nuestro mejor esfuerzo para vivir así y guiamos a nuestros hijos de la misma manera. En otras palabras, tenemos que dejar de lado la idea de que mis hijos están seguros porque yo los protejo, porque eso no es verdad. ¿Y cómo reconoces, verdad? Especialmente a cierta edad, una vez que nuestros hijos ya manejan y no es así como salen, ¿verdad? No los estamos protegiendo. No podemos protegerlos en absoluto, pero no necesitamos protegerlos. Cuentan con la mayor protección posible Dios. Solo tenemos que educarlos para que sean personas responsables, porque eso es lo que Dios exige. Para estar seguros, textear y manejar no es seguro. Ya sabes, entrar a un ambiente que se sabe que es peligroso. Y también sabemos que los niños, incluso los hijos adultos, no siempre tienen suficiente madurez. Y a la edad que tienen, no siempre entienden el nivel de seguridad que debería haber para diferentes cosas. Y por eso hacen cosas más imprudentes. Bien, eso es parte de nuestra educación
para ellos, pero esa es nuestra educación. Y después de eso está el saber que Dios los está protegiendo, así como Dios nos protege a nosotros. Y que debemos seguir siendo judíos orgullosos y aún más orgullosos, no solo judíos orgullosos, sino incluso más orgullosos. Así que ese es el equilibrio y esa es la fe de que nada me puede pasar. Si no está destinado a que me pase, algo me pasará. Si está destinado a que me pase, tengo la responsabilidad de asegurarme de no ponerme en situaciones peligrosas. Esa es una responsabilidad divina. Cuando hago eso, eso por sí mismo ya crea más protección para mí, o protección divina. Y que un judío tiene que avanzar con orgullo. Eso significa que no podemos disminuir nuestra identidad judía ni un ápice. Así que un evento como este diría que si no iba a poner una menorá en mi ventana antes, ahora específicamente voy a poner una menorá en mi ventana. Esa es la actitud que debe haber. Bien, espero que eso haya quedado claro. Perfecto. Y solo diré esto, que cuando tenemos un sentimiento visceral, una emoción de miedo, ya sabes, si alguien es madre o padre, un papá o una mamá, ya sabes, esos sentimientos surgen. Parte de nuestro trabajo es mantenerlos en contexto y no transmitir ese miedo a nuestros hijos, cosa que podríamos hacer. Y también debemos perdonarnos por eso, pero con el tiempo mejorar cada vez más en no hacerlo. Porque eso también es educar a nuestros hijos, pero es educarlos para vivir con miedo. Y eso es lo que no queremos hacer. Está bien. Entonces, estamos listos. ¿Todo bien todos? ¿Alguna otra pregunta? Está bien, pero estamos en la página, estamos en la carta 28, que es la página 84, creo. Ayudaría a decir que con Hashem estamos en sociedad, Él protege y nosotros cumplimos nuestra parte. Estar seguros es exactamente lo que debemos decirles a nuestros hijos. Es exactamente lo que debemos decirles a nuestros hijos. Lo voy a repetir. Mi historia inicial sobre el COVID fue cuando tuvimos una limpieza. Fue cuando se hizo muy claro que había esta pandemia loca que estaba ocurriendo. Lo cual, ya sabes, todo el concepto era tan difícil de relacionar. Y teníamos a una mujer que venía a nuestra casa a limpiar y creo que dijo que no se sentía bien. Olvidé qué era, o tenía tos o algo así. Así que le dije a Rosy que debía irse a casa de inmediato. Así que ahora esta mujer quería ganar dinero, ya sabes, porque es su trabajo. Así que ella estaba diciendo, entonces ella dijo, ¿qué tipo de personas religiosas son ustedes? Pensé que creían en Dios, ¿verdad? Ella sí cree, no entendía. Y por cierto, como muchos, y este es uno de los peligros de la religión, por cierto, es esa falta de equilibrio, ¿no es verdad? No es el equilibrio entre ser razonable y el equilibrio entre Dios. Es un equilibrio de entender lo que Dios nos dice. Ella no sabía equilibrar estas cosas. Tener fe en Dios era, ya sabes, hacer lo que quisiera y ser tan imprudente como quisiera. Dios me cuida, así que si Dios quiere, ya sabes, Dios me va a proteger, Dios me protegerá. No, así no funciona esto. Dios en realidad quiere que seamos sus socios, así que, por lo tanto, y es exactamente lo que estás escribiendo, Bonnie, exactamente, Dios quiere que seamos sus socios. En la creación, así es como transformamos este mundo y eso es tomando responsabilidad. Así que Dios dice, ¿qué tienes que hacer? Un humano normal en un mundo natural, un mundo de la naturaleza. Como lo diseñé con esta forma natural de operar, tienes que hacer todas esas cosas que son naturales. Y esa es la manera a través de la cual envío mis bendiciones. Al igual que los judíos no pueden caminar en aguas turbulentas, tampoco pueden exponerse a personas enfermas. Decir que Dios me va a proteger, eso es simplemente una fe tonta. Bien, estamos en la página 84, todos criando hijos, hablando sobre qué decirles a nuestros hijos, criar hijos con éxito garantizado, tanto ahora como en el futuro. Esto que escribes, tienes esto otra vez en 1965, 55, 19, 55. Esto que escribes, no tienes éxito en ningún asunto. Dios no lo quiera, me sorprende cómo puedes sugerir algo así.
Inicias la carta diciendo que Hashem los bendijo a ti y a tu esposo con 4 hijos. Que vivan muchos años, cómo te encuentras viviendo en un país pacífico. Y aunque probablemente quien hizo esto proviene de Rusia u otro país que no era seguro, y aunque ganarse la vida puede ser difícil, de todos modos estás criando a tus hijos, lo que significa que estás haciendo que las cosas funcionen. Al mirar atrás en años anteriores, esto es claramente un milagro. No obstante, se entiende por sí mismo que debes pedirle a Hashem que te provea de lo que aún necesitas. Y si lo haces, compórtate de acuerdo a los caminos de la Torá, que se llama Torá de vida, Torá Haim, la Torá de vida. Hashem también te proveerá todo lo que te falta, especialmente en tus circunstancias. La reacción ante esto debe ser sobresalir en la observancia de Kashrut, de lo kosher, observar el Shabbat y vivir de acuerdo a la dirección de la Torá. En general, supongo, solo estoy haciendo una suposición de que, especialmente en tus circunstancias, supongo que esta familia era una familia religiosa y probablemente una familia hasídica. Que Hashem te dé el mérito de compartir buenas noticias sobre lo anterior con la bendición firmada de un secretario del Rebbe. Quiero comentar sobre esta carta. Lo primero es que el Rebbe, alguien le está escribiendo una carta al Rebbe y haciendo lo que clásicamente hacemos. He trabajado muy duro para cambiar mi lenguaje, mi naturaleza. No todos tienen esta naturaleza, pero mi naturaleza es generalizar. Así que es como o irse a los extremos, como todo está bien o nada está bien esos extremos, lo cual nunca es exacto. Porque casi nunca hay algo que sea todo y algo que sea nada, ¿verdad? Entonces, esta persona le está escribiendo al Rebbe, ¿verdad? Que esta persona no tiene éxito, no tiene éxito. Llamas a tener 4 hijos no tener éxito, ¿verdad? El hecho de que hayas llegado a un nuevo país donde es seguro no es éxito, ¿verdad? Pero lo que pasa es que nos volvemos totalmente ciegos a las bendiciones que tenemos. Y por eso es muy importante que apreciemos lo que tenemos. ¿Cómo? La enormidad de lo que tenemos, lo cual diría que cada uno de nosotros puede señalar, a pesar de que pueda haber. Y estoy seguro de que hay ciertas carencias, ¿verdad? Y ciertas pérdidas que hemos tenido, pero al mismo tiempo hay tanto con lo que hemos sido bendecidos. Así que decir eso, ya sabes, hablar en ese lenguaje. Como dice el Rebbe, me sorprende. Ese es el primer y muy importante punto. Debemos reconocer lo que tenemos. En este caso, el Rebbe menciona los milagros que has vivido. Y luego, 3, el número 2, es pedirle a Dios lo que queremos. Sabes, a mí, sorprendentemente, supongo, desde mi punto de vista. Pero hay muchas personas que he escuchado, expresan que no se sienten cómodas pidiéndole cosas a Dios, piensan que no está bien. Como voy a pedirle a Dios, voy a molestar a Dios por un aumento, ¿verdad? O por cualquier cosa pequeña que necesito. Pero sí, la respuesta es absolutamente correcta. Tienes un carro que te da problemas cada pocos meses. Pídele a Dios por un carro nuevo. Suena trivial. ¿Por qué suena trivial? Depende de cómo uses tu carro, ¿no? Pero creo que todos hacemos cosas importantes con él. Llevamos a nuestros hijos al dentista. Nosotros. Mejor enfoquémonos en el lado positivo del mantenimiento, ¿no? Vamos a trabajar, nos ganamos la vida para mantener a nuestras familias, nos ganamos la vida con la cual damos tzedakah, ¿verdad? Hacemos mandados para un amigo. Quiero decir, hay tantas cosas buenas que hacemos con nuestro auto. Deberíamos preguntar, ¿estamos cumpliendo el propósito por el que Dios nos puso aquí con el auto? De hecho, deberíamos quejarnos con Dios cuando nuestro auto no funciona. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo se supone que haga bien mi trabajo? Así que nos volvemos muy orientados a la misión y tenemos muchos menos problemas, complejos e inseguridades al pedirle cualquier cosa a Dios. Entonces el Rebbe le dice que le pida a Dios lo que necesita y luego el Rebbe dice algo, lo dice repetidamente. Y esto es muy importante, la clave para el flujo de bendiciones para un judío es vivir como un judío debe vivir. ¿Cómo debe vivir un judío? Siendo cada vez más alineado con la Torá y los mandamientos y las mitzvot. El Rebbe es muy sencillo con estas cosas. El Rebbe era brillante. La perspectiva espiritual del Rebbe sobre el mundo era tan profunda que está más allá de la comprensión. Puedo compartirte muchas enseñanzas del Rebbe, aunque a veces no entiendo lo que dice.
No sé si alguna vez has tenido esa experiencia que alguien está enseñando algo y es tan profundo que simplemente no sabes, simplemente no puedes seguirle el ritmo. No entiendo lo que dicen. Así de profundo era el Rebbe. Y él, al mismo tiempo, tenía el nivel más simple de fe, como un niño, simple, muy simple para tanta gente. La clave para la bendición: alinéate más con la Torá y las mitzvot. Asegúrate de que tu vida esté más alineada con la Torá y las mitzvot. Sí, sí, sí. Alguien encendió las velas de Hanukkah cada vez que tuvo la oportunidad el año pasado y este año. Te aseguras de encenderlas cada noche y el viernes te aseguras de encenderlas antes. Shabbat comienza, que es temprano, como a las 4:15 en nuestra región, ¿verdad? Y el sábado por la noche te aseguras de encenderlas después de que termine Shabbat, que probablemente sea como a las 5:30, ¿verdad? Estás más alineado, estás más alineado. Acabas de abrir eso. Las bendiciones que están esperando por ti, como un cúmulo de bendiciones reunidas en lo alto, pueden fluir hacia ti más fácilmente. Los canales están más abiertos. Ese es el punto del Rebbe y lo que él le dice a ella. Creo que es ella, ¿verdad? Sí, tu esposo y 4 hijos, ¿verdad? Así que si te comportas de acuerdo a los caminos de la Torá de la vida, por eso se llama Torá Haim. Es a través de la Torá que un judío obtiene vida. Así es como los judíos abrimos nuestro canal a la bendición, a Hashem, que te provea también de todo lo que te falta. Está bien, quería resaltar esos puntos de la carta. Bien, carta 29. Esta carta de nuevo fue del año 1955 y estaba dirigida a Deborah Leo Hornstein, una bisnieta del Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek fue el tercer Rebbe de Chabad, quien tiene muchas similitudes con nuestro Rebbe, que era bisnieto o tataranieto del Tzemach Tzedek. Él era un descendiente directo del Tzemach Tzedek. No, hijo, no, eso es... Un segundo, sí, creo que hijo. Ambos se llaman Menachem Mendel y se casaron con mujeres llamadas Chaya Mushka. Ambos tuvieron la mayor cantidad de seguidores entre los rebes de Chabad. Hay muchas otras similitudes entre los dos, pero de todos modos, el rebe escribió una carta a su bisnieta. Bendiciones y saludos, me complació recibir tu carta. Desde el tercer día de Tevet, que es el próximo mes, que comenzará el domingo, será el primer día de Tevet este año. Y además, leer su contenido, tus recuerdos de años pasados, seguramente compartiste los recuerdos, la presencia espiritual de tu madre y cómo ella rezaba. Es una perspectiva bien conocida de nuestra Torá que, muchas veces y con regularidad, el pensamiento es más poderoso que la palabra e incluso que la acción. Así que el Rebbe habla aquí sobre el poder del pensamiento, que solo pensar en las enseñanzas hasídicas, tenemos mucho de esto, que solo pensar en otra persona los impacta. Sabes, de hecho, yo justo... tratando de recordar, era la historia que compartimos semanalmente en el Shul. Sí, se me olvidó dónde es esto, pero quizá fue la historia semanal. Un padre... No, creo que en realidad fue un rabino que conozco, a quien entrevistaron y yo estaba escuchando. Y dijo que una vez estaba parado en esa larga fila para recibir $1 del Rebbe los domingos. El Rebbe repartía dólares. Y el hombre frente a él, que era, ya sabes, otro Hasid de Chabad, estaba con su hijo, quien claramente estaba teniendo dificultades. Bueno, digamos, para seguir los pasos de su padre. Bien, y ahí estaban. Y así el hijo fue con el Rebbe. El Rebbe le dio $1 y probablemente dijo Brachabat Sak, que significa bendiciones y éxito. Y luego el Rebbe le dio $1 al padre y después el Rebbe le dijo al padre, si tan solo tu hijo supiera cuántas veces pienso en él, algo por el estilo.
Y este es solo un chico común, ya sabes, un adolescente común. No había nada inusual en él comparado con probablemente las decenas de miles de otros adolescentes que eran hijos de los seguidores del Rebbe. Sí, y eso es porque cuando un Rebbe piensa en alguien, tiene un impacto muy, muy poderoso en esa persona, sin que la persona se dé cuenta. Es como, ¿sabes cómo es eso? Cuando alguien te mira, te volteas, porque tienes la sensación de que alguien te está mirando y ves a alguien mirándote. Tenemos un cierto sentido. Así que cuando una persona piensa en otra persona, muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, esa persona realmente de manera consciente te percibe, porque estás pensando en ellos. Es algo muy poderoso cuando se trata de niños. Por eso te tomas un momento diario, semanal o según te funcione. Sobre todo si tienes hijos que ya no viven contigo y solo piensas en ellos, ¿no? Incluso puedes darles una bendición virtual sin que ellos lo sepan. Es una forma poderosa y espiritual de influir en los hijos. Entonces hay un dicho en hebreo en la enseñanza hasídica que se llama Machshava Ma'elis. Y esto se remonta a una historia. Esto es lo que Ali expresa en la historia. Con el anterior Lamavi Sherebe, donde había un judío, el anterior Elbab Shereba, como sabes, fue encarcelado y luego lo exiliaron y finalmente lo dejaron salir del país. Y él se fue a Letonia. Primero, el primer lugar al que fue, saliendo de Rusia, fue Letonia. Y cuando estuvo en Letonia, había otro judío que estaba atrapado en Rusia. Y él rezó hasta el viernes. Coreba al Rebbe anterior, espiritualmente me refiero, porque no podía hablar con él. Él estaba en Rusia y el Rebbe estaba en Letonia, para que por favor lo salvara. Él estaba en una situación muy grave. Creo que podría haber terminado en prisión o algo así. Milagrosamente salió de Rusia. Al llegar al asiento del viernes, Karev el viernes, el Rebbe lo miró y dijo Machshava. Maelis pensó que el pensamiento tiene un impacto. Básicamente le estaba diciendo que pensé en ti y eso influyó en que estés aquí hoy, que no estés en la situación en la que estabas. Ese es el poder del pensar. O te contaré una última historia, puede que la hayas escuchado porque repetimos historias de él bastante seguido. Había un hasid ruso judío muy conocido que salió de Rusia como en 1965. Creo que su nombre era Mendel Futerfas. Él era el tío abuelo del rabino Shem Tov y una persona muy especial. Y estuvo en prisión durante 10 o 20 años por difundir el judaísmo en Rusia. Por supuesto, sabiendo todo el tiempo que lo estaba haciendo, que si lo atrapaban, eso era lo que iba a pasar. En el mejor de los casos, en el peor, lo hubieran fusilado. Gracias a Dios no lo fusilaron. Cuando estuvo en prisión, él solía. En una ocasión, él tuvo una situación muy grave, y eso en una prisión rusa significa extremadamente grave. Cada momento es importante. Entonces él en su mente como que tuvo una conversación con el Rebbe. Él nunca conoció al Rebbe, solo al Rebbe anterior. 1965 fue 15 años después de que el Rebbe asumiera el cargo. El Rebbe estaba en América desde 1941 y este hombre seguía en Rusia en 1965. Él nunca conoció al Rebbe y básicamente solo pensaba en el Rebbe, ¿verdad? Tal vez lo dijo, fuera lo que fuera. Cuando regresó a casa, su esposa vivía en Manchester, Inglaterra, así que finalmente salió de Rusia. Llega a Manchester, Inglaterra, aún no ha ido a Nueva York. Su esposa le da una carta del Rebbe que llegó justo cuando él pensó ese pensamiento hacia el Rebbe. Y el Rebbe estaba respondiendo a lo que él había pensado, lo que él estaba pidiendo en ese momento. Ahora, por supuesto, el Rebbe es súper de un nivel completamente diferente. Pero todo esto demuestra que, por muy impactante que sea, tiene impacto. Como en muchos casos, la ciencia llegó a esa conclusión en años recientes. Siendo que en la función del hombre, el logro y la acción son primordiales, los pensamientos deben ser llevados y conectados a la acción. El Rebbe dice que la ciencia también reconoce el impacto del pensamiento. Sin embargo, siendo que la Torá nos enseña que el acto, que la acción en sí misma es lo principal, lo más importante es realmente hacer algo. Por lo tanto, cuando tenemos un pensamiento, debemos asegurarnos de conectar ese pensamiento con una acción. Se dice de todos que son capaces de influir efectivamente en su entorno inmediato, así como en aquellos que están más lejos hasta cierto punto.
siempre y cuando se esfuercen por hacerlo de la manera adecuada y con la energía correcta. Así que puedes influir en tu entorno inmediato e incluso en aquellos que están lejos hasta cierto punto, siempre y cuando te esfuerces por hacerlo. Seguramente esto aplica a quienes son descendientes de hombres de espíritu celestial, así como a grandes acciones. Así que creo que él está indicando que ella es descendiente de hombres de espíritu celestial. Eso significa que su bisabuelo fue un gran rebe, refiriéndose a los Rabaim. Es seguro que heredaron estas cualidades de sus antepasados. Como recordarás, esto es parecido a una carta de la semana pasada donde el rebe dice que heredaste muchas cualidades de tus antepasados. Sí, como dijo el rebe la semana pasada, que heredamos el poder de ser una persona que también puede entregarse al autosacrificio. Así que, en efecto, esta es una de las funciones de la memoria, despertar estas habilidades heredadas y llevarlas de lo oculto a lo revelado. Esta es una función de nuestra memoria, para que así podamos llevar esto a la acción en momentos tan oportunos. Es responsabilidad de la persona utilizar esta excitación y revelación en asuntos de acción. ¿Qué tipo de acción? Mejorar el carácter de uno mismo, mejorar a la persona y satisfacer su alma. Y añadir a la elevación del alma de sus antepasados de nivel en nivel y también contribuir a la ascensión de las almas de nuestros antepasados en el cielo. Al realizar actos en este mundo, en realidad traemos plenitud a las almas de nuestros antepasados. No te avergüences por asuntos pequeños, porque con la negatividad, una cantidad muy pequeña puede destruir una gran ciudad con mucha gente viviendo en ella. El Rebe está diciendo, no te avergüences de hacer algo pequeño que sea positivo. ¿Por qué? Porque incluso algo muy pequeño que sea negativo, pues sabemos que puede destruir toda una ciudad. Creo que el Rebe se está refiriendo aquí a la energía atómica, la cual fue revelada al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sabemos? Lo positivo supera a lo negativo. La Torá nos dice que la medida de lo positivo, creo, es 2000 veces más poderosa que la negativa. Así que si una forma de energía tan pequeña puede ser usada de una manera tan negativa, puede tener un impacto tan grande. Un pequeño acto positivo puede tener un gran impacto o incluso mayor. Algo que parece insignificante para alguien puede dar sentido y valor a toda una vida de 70 u 80 años, como hemos visto antes. En cartas anteriores, el Baal Shem Tov dice que a veces un alma baja a este mundo y vive una vida de 70 u 80 años solo para hacerle un pequeño favor a otro judío, lo que significa que ese pequeño favor valida y justifica una vida de 70 u 80 años. Entonces, ¿cómo podemos minimizar incluso un pequeño acto de bondad? Otra vez, todo esto es una perspectiva increíble que tiene el Rebe, pero el Rebe no solo lo dice, el Rebe realmente vivió con nosotros como si fuera una reacción natural para el Rebe. Eso es de esta verdad. Y a medida que absorbemos esto cada vez más, entonces no damos las cosas por sentado. Notamos la gran importancia de cualquier pequeño acto que alguien haga. Este acto puede justificar la vida de alguien durante 70 u 80 años. Aquí cita a Lasha Ile, a Shem Tov, diciendo que el alma desciende al mundo y vive 70 u 80 años para hacerle un favor a un judío físicamente o especialmente espiritualmente con esto. En otras palabras, esto tal vez es más para una religión, ya sabes, para personas que crecieron en un ambiente religioso. Pero ya sabes, a veces una persona religiosa piensa que su trabajo es impactar a las personas espiritualmente. En realidad, la misión como Hasid de Chabad es ayudar a cualquier judío. ¿Qué significa ayudar de cualquier manera? Ellos necesitan ayuda, ya sea ayuda material o ayuda espiritual. Así que una Neshama bajará a este mundo solo para darle ayuda material a otro judío. Lo que nos hace pensar que la próxima vez que nos encontremos con una situación en la que un judío necesite ayuda material de nosotros, directamente de nosotros o de alguien más.
y nos damos cuenta si estamos desestimando algo. Esa puede ser la razón misma por la que vinimos a este mundo, y eso es algo que debemos considerar cada vez que tenemos una oportunidad. Solo diré una cosa, ayudarnos siempre es ayudar. No sé por qué siento la necesidad de decir esto, pero lo digo probablemente porque a veces veo que algunas personas no tienen ese equilibrio. Creen que cualquier persona que me cuente un problema es mi responsabilidad. Entonces, si la persona ya sabes lo que sea que necesite, yo tengo que ayudarla, ¿verdad? Entonces, si alguien viene contigo, esta es una lección que he aprendido. Que alguien viene contigo y necesita cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y tienes que evaluar esa situación. A algunas personas darles cierta cantidad de dinero realmente no les ayuda, porque son un barco que se está hundiendo constantemente sin haber encontrado dentro de sí mismos la capacidad de mantenerse a flote. Así lo describo, por eso solo gastas más dinero y no ayudas al problema. Debes ser más creativo para ayudar con un problema, aunque no sea exactamente lo que te piden. Puede que en realidad tenga que mostrarles cómo solucionar este problema de una manera mejor que la que ellos me están sugiriendo, porque eso no va a funcionar. Una vez ayudé a alguien económicamente, pero antes consulté a un buen amigo sobre la situación y él me aconsejó. Él dijo, es casi seguro que solo fue un préstamo. Oficialmente, es casi seguro que nunca recuperarás el dinero. Solo considéralo antes de hacerlo. Así que si estás dispuesto a hacerlo sabiendo eso, entonces puedes considerar hacerlo. En otras palabras, esa persona tenía más experiencia que yo en saber que una persona en esta situación ¿sabes a lo que me referí como un barco que se está hundiendo? Así que presté el dinero y nunca me lo devolvieron y asumí toda la responsabilidad por eso. Pero también fue una gran lección para mí, ya que trato con muchas personas diferentes y sus problemas para aprender para el futuro. Que pueden estar pidiendo dinero, pero no saben cómo manejar ese dinero ni cómo arreglar su vida, y por lo tanto realmente no les va a ayudar. Solo prolongas un problema interminable, así que la pregunta es, ¿cómo solucionarlo realmente? Así que solo siento la necesidad de decir eso. Así cumplirás el propósito de tu descenso y el de las chispas de las almas de tus antepasados en ti. Así que el Rebbe está diciendo que a través de que tú hagas un acto, ¿verdad? Tomando estos pensamientos que tienes que son tan inspiradores y traduciéndolos en una acción, lo que estás haciendo es cumplir tu propósito en el mundo y estás cumpliendo el propósito del descenso de tu alma desde lo alto a este mundo físico. Y también las chispas de tus antepasados que son parte de tu alma. Esto también interpreta la dicotomía de rezar para presentar las alabanzas del santo, bendito sea Él, y después pedir por las propias necesidades. Por un lado decimos que Dios es grande en la oración y por otro le pedimos lo que necesitamos. Entonces el Rebbe está explicando que durante la conexión máxima de la oración de la Amidá, uno pide una bendición para el grano en el campo, porque al recoger este grano uno puede cumplir el mandamiento y de hecho crear un Dir Takir Fraim, un lugar de morada. Solo al ganarnos la vida podemos vivir una vida judía, lo que crea este mundo como un hogar donde traemos la conciencia de Dios, cumpliendo en este momento el propósito de la creación con una acción mundana y regular. El Rebbe pregunta, ¿por qué preguntamos? ¿Por qué cantamos alabanzas a Dios en la oración y luego le pedimos lo que necesitamos? ¿Cuál es el enfoque de la oración? ¿Es para reconocer a Dios o es para reconocernos a nosotros mismos? Y el Rebbe dice que nuestra petición por nuestras necesidades es para Dios, idealmente, ¿verdad? Es para Dios. Y tenemos que aspirar a llegar ahí cada vez más. Que tenemos que reorientarnos cuando estamos pidiéndole a Dios, un segundo, ¿por qué quiero esto? Porque quiero tener mucho dinero. ¿Por qué necesito mucho dinero? Así que tenemos que reorientarnos como para qué vivo, qué hago con eso, ¿verdad? ¿Voy a dar el 10% de eso a tzedaka o caridad? Oh, esa es una buena razón. Dios, dame 10,000 más, esos 10,000 son para tzedaka. Si queremos alcanzar la meta de 20,000, son 20 mercados, 20,000.
Así que ciertamente estás al tanto del interés de mi estimado suegro, el Rebbe de bendita memoria, en la documentación de recuerdos históricos en general y sobre los descendientes de los Rabbaim en particular. Seguramente estás haciendo esto y la preocupación por la privacidad es importante. Que sea la voluntad de Hashem que esto sea con buena salud para ti y tu esposo, que él esté bien y en buena posición, con honor, bendiciendo a tu pariente, TSA, según tu petición, devuelvo la carta de tu madre de bendita memoria, quien compartió una carta real de su madre. Verás, el Rebbe anterior era muy valorado y el Rebbe continuó con esto, documentando la historia de Chabad, de los Hasidim de Chabad y sus historias en particular. Así que eso es lo que el Rebbe la está animando a hacer aquí. Y si quieres leer un libro increíble que básicamente es la historia de la fundación del movimiento hasídico hace unos 300 años, es una historia fascinante. Bueno, simplemente una historia fascinante. Es un libro de 2 volúmenes que se llama Las Memorias del Rebbe de Lubavitch. Si eres lector, este es un conjunto de libros fenomenal. Fue escrito. Cuando dice los números del Rebbe de Lubavitch, se refiere al anterior Rebbe de Lubavitch, el suegro de nuestro Rebbe, quien escribió. Él era un escritor muy talentoso y escribió estas 2 obras. Esa es la traducción al inglés desde el Yiddish. Bien, estamos bien todos. Bien, lo tomo como un sí. Bien, entonces vamos en la carta 30. Carta 30, Yirat Shemaim. ¿Qué significa Yirat Shemaim? Ser temeroso de Dios mejora la salud de uno. Bien, saludos. Esto también es de 1955. Saludos y bendiciones. En respuesta a su carta del miércoles, estoy en la Parashá Shemot en relación con su carta del miércoles. Que fue durante la semana en que estudiamos la porción de la Torá de Shemot, la primera porción de la Torá del libro de Éxodo. Sobre su hijo, ¿usted piensa que inscribirlo en un header que tiene menos Yirat Shamayim, pero mejor aire, mejorará su salud? Esta persona, creo que es la madre, escribió, aunque no sé si es la madre o el padre. Bueno, mire, entonces este padre escribió eso. Están pensando en cambiar a su hijo a otra escuela judía, que muchos llaman un Yeder, otra escuela judía. Esa es una escuela primaria que tiene un nivel más bajo de Yirat Shamayim, de temor a Dios. Pero tienen mejor ambiente físico. Es un ambiente saludable, físicamente más saludable. Y después lo volverás a inscribir en el Cheder donde estudia actualmente. Esto nos lleva a nuestra conversación inicial de hoy sobre cómo lidiar con ambientes como, bueno, digamos, el público, encendido de la menorá y seguridad. ¿Qué tiene prioridad? ¿Preferimos encender la menorá o priorizar nuestra seguridad? ¿Quedarse en casa es jugar a lo seguro? Entonces, en este caso, este padre está lidiando con lo mismo. Por un lado, podrían intentar conseguir eso. O sea, la salud física, eso es salud física. Quiero que estén en una escuela que tenga mejor aire y un ambiente más saludable. Entonces el Rebbe escribe, no estoy de acuerdo con esto, no me agrada que sea así, sin duda causarás daño ahora. Al sacarlo de una escuela que tiene un nivel más alto de conciencia de Dios, le vas a hacer daño porque ahora va a ser borrado con una perspectiva completamente diferente. Y de nuevo, solo quiero señalar que están hablando de 2 escuelas religiosas diferentes. No hablo de una escuela religiosa, sino pública, ¿verdad? Quieren 2 escuelas religiosas, pero una tiene, ya sabes, una mayor presencia de conciencia de Dios que viene de los maestros y los rabinos, y la otra es menor. ¿Tienes diferentes niveles de esto en el mundo judío? El Rebbe dice, estoy disgustado, pues causarás daño ahora. Y si lo volverás a inscribir más tarde, y si podrá recuperar lo que se perdió, son cosas inciertas y poco probables. Si lo vas a volver a inscribir es una gran incógnita. ¿Realmente terminará sucediendo eso? Ellos, incluso si lo haces, podrá recuperar lo perdido. El rabino dice, muy poco probable. Y creo, y solo voy a decir lo que pienso basado en lo que dice el Rebbe, la razón por la que es poco probable es porque los niños se moldean a una edad muy temprana y es muy difícil inculcarles eso después. Valores que un niño aceptará como hechos
como simplemente su forma natural de ver el mundo una vez que son un poco mayores, porque perdimos ese periodo, ese momento. Enseñamos a nuestros hijos valores desde pequeños que los acompañan siempre. Y deshacer eso no es sencillo, ¿sabes? Por ejemplo, al revés, en contraste, voy a decir esto. Y lo digo, porque tal vez esto pueda ser así. Esto puede ser delicado para algunos y no quiero incomodar, solo decirlo. Sin embargo, sigue siendo cierto y es bueno saberlo. También aplica con nuestros nietos si estamos en esa etapa, ¿no? Cuando el niño ve algo malo, usa el ejemplo de lo que pasó ayer en Sydney, cuando los niños ven cómo reaccionan los padres ante eso. Supongamos que un niño ve eso, un padre dice, no podemos poner nuestra Hanukkah en la ventana, ¿verdad? No podemos ir al encendido de la Hanukkah este año, es muy peligroso. Están entrenando a un niño de 4 años que escucha eso para que ahora responda visceralmente a los eventos que suceden en el mundo de una manera particular, que no es una forma saludable. Eso es lo que somos ahora, aunque no sea absoluto. Algunos niños superan eso, otros tienen una personalidad más fuerte, sea lo que sea. Pero muy a menudo nuestros hijos aprenden de nosotros y la forma en que respondemos a algo se convierte en lo que ellos hacen aquí. Su respuesta natural, su reacción a las cosas. Ahora algunos lo aprenden, estudian e incorporan. Como muchos de ustedes, creo, lo están haciendo bien y aprenden a reaccionar de manera diferente a las cosas. Están aprendiendo una forma diferente de ver el mundo, ¿no? Una forma mucho más amplia, mucho más profunda de ver lo que está pasando en el mundo. Y entonces reaccionan de manera diferente. Pero tienes que deshacerlo, toma tiempo, toma mucho tiempo hacer eso. Así que eso es lo que está diciendo el Rebbe. Es poco probable que a una edad más avanzada él pueda ponerse al día con lo que perdió cuando era más joven. Cuando es mucho más fácil realmente moldear a un niño, me desagrada saber lo que dicen los sefarim. En cuanto a nuestros libros judíos en general y los libros hasídicos en particular sobre el versículo, el temor a Hashem para la vida, ese Yerat Shamayim, ese temor al cielo mejora la salud de uno. Es decir, temer al cielo beneficia la vida. Se deduce que incluso si el aire es mejor allá, el Yerat Shamayim adicional del Keder, donde actualmente estudia, también compensará la salud física de su hijo. El Rebbe en realidad está diciendo que el beneficio de que un niño tenga una disposición espiritual sana es mucho más importante que la salud física. Entonces, la salud física es muy importante, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? No estamos descartando eso, pero la salud espiritual también es muy importante y de hecho mucho más importante. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva correcta, ponemos las cosas en su lugar correcto. Así que ahora tenemos una jerarquía de valores. ¿Sabes? Es como escuché decir a un rabino algo que me pareció muy profundo. Él dijo, ¿sabes? Muchas personas dicen que ya sabes para qué necesito la religión. Sé que está mal robar o matar. Soy buena persona y sé distinguir lo correcto de lo incorrecto. Y él dijo, ¿sabes? Eso puede ser cierto, eso puede ser cierto. Pero, ¿sabes? Cuando la gente se confunde mucho, cuando hay un conflicto de valores, de repente cuando hay un conflicto de valores, y un gran ejemplo de eso es Gaza, ¿verdad? El gran ejemplo es Gaza. ¿Sabes? El mundo está dispuesto. No lo he hecho, no me tomo al mundo tan en serio, porque en su mayoría es solo un montón de... son personas poco inteligentes y reflexivas, adoctrinadas o que se han adoctrinado a sí mismas por las masas. Y la intimidación que tienen y la presión de seguir la corriente, de ir con todos los demás, ese es el mundo. Pero estoy haciendo una gran generalización aquí, sin embargo... no están dispuestos a aniquilar, a destruir el mal que seguirá quitando tantas vidas. Por el daño colateral, que la Torá nos da la perspectiva de que estamos obligados a destruir el mal, aunque desafortunadamente y de manera devastadora haya daño colateral. Y entonces ahora eso es un conflicto de intereses, como ¿qué hacemos? ¿Destruimos el mal o solo protegemos las vidas? Y este es todo el juego que juegan los terroristas, especialmente Hamás. Aquí es donde realmente necesitamos valores y decir que esta persona está en conflicto.
la salud física versus la salud espiritual y el padre, y esto no es inusual porque todos nos relacionamos con la salud física muy fácilmente, ¿verdad? No somos personas tan profundamente espirituales. Así que, ya sabes, naturalmente entendemos que algo no es saludable físicamente, tenemos que tener cuidado. Así que el Rebbe le está dando a esta persona la perspectiva para entender que la salud espiritual es aún más importante que la salud física. Y todos sabemos, lo voy a decir claramente, que todos sabemos que nuestra salud emocional está directamente influenciada por nuestra perspectiva. Aunque alguien tenga buena salud y haga ejercicio, ¿verdad? Cuando alguien tiene ansiedad y se preocupa por todo, sintiendo que controla su vida, etcétera, ¿verdad? Es extremadamente perjudicial para su salud. Así que podemos correr en la caminadora todo lo que queramos, pero si nuestro estado emocional no es saludable, ya sabes, no vamos a tener buena salud. Por lo tanto, debe estudiar con salud y felicidad. Así que el Rebbe dice, por lo tanto, debe estudiar con salud y felicidad. En su actual Heder de Torah, con el Yerushalayim, debe quedarse en el actual Heder de Torah, donde hay un nivel más alto de temor al cielo. Espero que cuando leas esta parte de mi carta a tu esposa, que ella viva. Entonces ese es a un hombre a quien el Rebbe le está escribiendo. Ella también estará de acuerdo con esto al 100%, sabiendo que la salud, el sustento y el éxito dependen únicamente de Hashem, el dador de la Torá. Mira cómo los Rebes, todo regresa a nuestra conversación inicial, saber que al final del día tenemos que hacer lo que Dios quiere de nosotros. E incluso si no es el ambiente perfecto como hoy, nos obsesionamos tanto por toda la información que hay en Internet, con tener exactamente la dieta correcta y exactamente la cantidad adecuada de, ¿cómo le llaman? Semillas o lo que sea, semillas de chía o lo que sea. Y todo esto, ¿verdad? Como si ya sabes y cómo vamos a vivir para siempre y como si todas estas cosas fueran el factor determinante de cuánto tiempo vamos a vivir ahora. No descarto vivir saludable. Personalmente soy una persona que se cuida, trato de cuidarme a mí mismo. Definitivamente estoy muy enfocado en eso físicamente. Pero al mismo tiempo tenemos que tener una jerarquía de valores para entender. Entonces, por ejemplo, ¿sabes dónde? Cuando tengo cuidado con lo que como, nunca haré concesiones a menos que un médico me diga que no debo hacerlo. Me está prohibido comer ciertas cosas que gracias a Dios no tengo, pero incluso si mi dieta, por así decirlo, es no comer cierto alimento. Si en Shabbat debemos comer ese alimento, lo haré. Puede que lo coma en la cantidad mínima, no en la máxima, sea lo que sea, pero tenemos que darnos cuenta de que nuestro espíritu es lo más importante y que en última instancia la salud, el sustento y el éxito dependen de Hashem. Y Hashem nos dio la Torá y nos dice cómo vivir. Así que no es posible que vivir según las enseñanzas de la Torá vaya a comprometer nuestra salud, sustento y éxito. Si ves a un hombre religioso poco saludable porque no se cuida, no es porque sea religioso. Él puede decir que es porque es religioso, no es porque sea religioso, es porque no se cuida, ¿verdad? Podemos estar completamente alineados con lo que Hashem nos dice que hagamos y cuidarnos a nosotros mismos, sabiendo que al final todas nuestras bendiciones vienen de Hashem. En respuesta a tu pregunta sobre dónde dar tu tzedakah, me alegró leer en tu carta que ayudas a tu hermano en la Tierra Santa. En general, debes apartar la mitad de tu tzedakah a las organizaciones de mi querido suegro, el Rebbe de bendita memoria, es decir, las de Chabad. Puedes hacerlo a través de mi secretaría, quien distribuirá los fondos. Tú y tu esposa deberían repartir la otra mitad ustedes mismos, incluyendo la ayuda para tu hermano. Que viva con bendiciones de éxito y sustento. Nahas es hasídico, así que es un judío seguidor del Rebbe. Junto con tu esposa, de todos tus hijos, que vivan. La persona preguntó al Rebbe cómo distribuir su tzedakah y el Rebbe, como Yazid de Chabad, le dio recomendaciones.